Izquierda Unida no quiere desmerecer el esfuerzo de los trabajadores municipales y de los técnicos que ya se han encargado de dar el balance final de las cuentas del 2012. Los ingresos, los gastos y las deudas de la Consejería Municipal de este consistorio es para Izquierda Unida un documento político de suma importancia. Pero sobre este punto, Izquierda Unida no quiere perder más tiempo. Las cuentas del 2012 ponen en evidencia la nefasta gestión de los gobiernos del PP con su mayoría absoluta. Porque estas son las cuentas para Izquierda Unida del desengaño para esas 100 familias condenadas a la desesperación por un ERE canalla. Las cuentas es un desengaño porque forman parte de pagar trampa con más trampa. Las cuentas muestra el más absoluto abandono de la conservación y mantenimiento de nuestro pueblo durante el año 2012. Las cuentas muestran la impunidad donde el alcalde y 3 concejales liberados se suben los salarios por encima de lo recomendado por la Federación Andaluza de Municipios y Provincias. Son las cuentas del idiatraco, porque ha hecho pagar a la ciudadanía los dispendios y despilfarros del PP. Son las cuentas de gobernar a espaldas al pueblo. Son las cuentas del mangazo. Y en definitiva, son las cuentas de la decadencia de un Partido Popular que sigue sirviéndose a sí mismo y que ya ha quedado claro que están por su propio empleo y por su propio bienestar, enrocado en una mayoría absoluta que Izquierda Unida considera que es tóxica y perniciosa. ¿Por qué Izquierda Unida dice que las cuentas son del desengaño? Porque tras ese eslogan de todo por tu empleo, vino el despido de 10 limpiadoras de los colegios públicos al cancelar el contrato por limpiezas locas. Limpiadoras que en su día la mayoría eran trabajadoras municipales. Por la cancelación de Jardines de Espartina, que supuso dejar en el paro a 16 trabajadores y trabajadoras, y por el despido de 72 empleados municipales y empleadas que en su día, que actualmente sufren la ayuda familiar de los 426, van a sufrir 21 meses. ¿Por qué son las cuentas del desengaño? Porque tras ese eslogan, camino al párrafo anterior. ¿Por qué son las cuentas de un ERE canalla? Porque supone el despido de 100 trabajadores que le ha costado a las arcas municipales unos 2,3 millones de euros. ¿Por qué son las cuentas de pagar trampa con más trampa? Por la renovación de una póliza de crédito con el Banco Santander de 2,8 millones de euros a 7% de interés a 5 años, es decir, hasta el año 2007, para liquidez de tesorería. Señores, nos está costando mensualmente 21.167 euros mensuales de pagos de intereses para pagar trampa sobre trampa. ¿Por qué son las cuentas del absoluto abandono? Por sufrir la suciedad de las calles, el crecimiento de problemas, la falta de poda y cuidado de zonas verdes, parques periféricos, indemnizaciones por el estado ruminoso de muchas calzadas llenas de baches, calles carentes de iluminación y para qué seguir. Y ahora, a 1 año y medio de las próximas elecciones municipales, ustedes intentan remediar todo esto a toda prisa. ¿Por qué son las cuentas del idiatraco? Porque aumentaron en el año 2011 entre un 80 y un 100% la recaudación del recibo del IBI, que ha supuesto un aumento de aproximadamente de 2 millones de euros para pagar fundamentalmente los despidos del ERE. ¿Por qué son las cuentas de la impunidad? Mire, señores, porque se pagaron 18.000 euros a una auditoría para aclarar cobros fraudulentos de plusvalía, escurriendo el bulto el concejal de Hacienda, don Javier Jiménez, desentendiéndose del problema. ¿Quién vigila al vigilado? Creo que dentro de poco va a haber un juicio sobre ese tema. Por el descargo que supone por encima de lo que recomienda la FAN, el alcalde se asigna 10.000 euros anuales por encima de lo que recomienda la FAN y los 4 concejales que entonces estaban liberados un 7% más del salario recomendado por la FAN. ¿Por qué son las cuentas de gobernar de espalda al pueblo? Vaya finalizando, por favor. Porque ignoran la concentración de la protesta del 1 de marzo, las manifestaciones del 19 de abril, la entrega de más de 1.400 protestas escritas contra la subida del IBI, la cacerolada del 10 de octubre organizada por las AMPA contra la subida del transporte escolar y la pérdida de conserjes y monitores escolares, competencia de este ayuntamiento. Porque sacaron su plan de ajuste de espalda a la oposición que representaba entonces a más Espartina que el PP, porque están por los 4 grupos políticos, incluido el PEA. Desdeñaron una alternativa de la oposición
que suponía el ahorro de 1,5 millones de euros, en un pleno alternativo que se celebró en septiembre del año pasado, del año 2002. ¿Por qué son las cuentas del mangazo? Por dejar desde el año 2006 tirados a los proveedores y tener que recurrir a un crédito de 5 millones de euros a un interés del 8% hasta el año 2022. Vaya finalizando, por favor. Me queda un párrafo, perdón. Señores, 34.000 euros mensuales de pago de intereses. Pero el pueblo de Espartina y nosotros conservamos y albergamos la esperanza de que por fin se desengañe de la estafa municipal que padecemos. A ustedes no les duele Espartina. A la ciudadanía sí le duele, igual que usted. Muchas gracias. Muchas gracias, Meide. En UPyD no podemos estar de acuerdo con unas cuentas correspondientes al 2012 basadas en un incremento de los intereses a costa de una subida descomunal de impuestos, concretamente estamos hablando de IVA. Al mismo tiempo, los gastos, lejos de ser controlados, se incrementan a pesar de la drástica reducción de servicios que han realizado y dejado de prestar a los ciudadanos. Arrojan un ahorro o beneficio de 8,5 millones de euros basados en un artificio contable por el cual contabilizan como ingreso una deuda dada como incobrable en ejercicios anteriores de más de 7,5 millones de euros. Se han pagado más de medio millón de euros en intereses por una deuda bestial la que han sumido a este ayuntamiento a pesar de la ingente cantidad de ingresos que tuvieron con el boom del ladrillo. Mantienen una empresa como Endersa con una cifra de negocios de algo más de 81.000 euros con un gasto de personal que triplica dicha cantidad, más de 298.000 euros, y cuyo patrimonio en tan solo el año 2012 se ha reducido en más de 700.000 euros. ¿Y qué me dice de Loal, en el que los gastos de personal suben en 2012 en más de 180.000 euros a pesar de tener el mismo porcentaje? UPyD vota en contra de este desastre de gestión financiera, la cual, lejos de buscar el equilibrio, nos llevará irrevocablemente a una bancarrota, si cabe, mayor de la que actualmente tenemos y que es fruto de su pésima gestión. Nada más. Muchas gracias. Desde el Partido Socialista, lo primero que queremos decir es que Endersa no sirve para nada. Habría que desmantelar esa empresa inmediatamente. Esa empresa puede ser de alguna forma. Yo lo entiendo como un chiringuito. Resulta que nos presentan una cuenta con 453.066,80 de pérdida. Una empresa que da pérdida no tiene por qué existir siquiera. A esos números habría que sumarle también esta condonación de deuda a empresas, tiendas de deporte, ocio y tiempo libre Villavilla, jardines de Espartina, ayuda a domicilio, partida de limpieza, centro hípico Rifudio, que hacen un total de 413.000 euros. Las cantidades suman casi 900.000 euros. Si estamos aquí, el chiringuito para tirar dinero, pues supongo yo que habría que desmantelarse, ¿no? La cuenta 2012 la entendemos nosotros que es un trilero. Esto es donde está la bolita. Está claro que las anteriores que se presentaron, agarrándonos como están ustedes totalmente a Rocón, había ahí una cantidad de 12,5 millones de euros, que era lo que ustedes estimaban que se iba a cobrar por el convenio marítimo de Rocón. Se estimó que iba a ser posible, después se quita, por eso digo del trilero, se quita la bolita, y ahora este año incluye usted una dotación de 7.500.000 euros también, al parecer incobrable, que lo meten ustedes como cobrado. Entonces, que están ustedes haciendo la mala gestión, engañando a los vecinos con esto. Suben ustedes el IBI, por supuesto, con 2,5 millones de euros más, y hay aquí una partida de otros gastos de gestión que ascienden a 3.560.000 euros. Estos otros gastos de gestión que no sabemos dónde va a servir. Y utilizan ustedes el dinero que le han sacado del bolsillo a los vecinos para pagar gastos que no sabemos ni de qué van. Entiendo que ustedes la mala gestión la traen por bandera y no van a seguir haciendo. Muchas gracias. Yo no estoy diciendo que somos malos comparados con quién, ¿no? Porque cuando hacía su intervención el portavoz de Izquierda Unida, decía yo, ¿estar hablando de la Junta de Andalucía? ¿Está hablando de la Junta de Andalucía? ¿Está hablando de la gestión que hace el PSOE y que no de la Junta de Andalucía en el día a día, en el año 2012, en el año 2013, donde suben los impuestos, donde despiden a los monitores escolares, donde no asumen sus competencias, donde están tiesos como una mojama, donde ha tenido que llegar al gobierno y decirle, ¿están ustedes gastando 500 millones de euros que no tienen? ¿De dónde lo van a sacar? Donde han hecho una barbaridad
en los recortes, donde han ido recortando en sanidad, en educación, en todos los servicios básicos de a la población, en inversiones. Se está hablando de la Junta de Andalucía. Y la Junta de Andalucía, que yo sepa, gobierna Izquierda Unida con PSOE. ¿A qué vino de aquí a criticarnos nosotros? Nosotros estamos saliendo del túnel. Y en el momento lo estamos haciendo, y lo estamos haciendo muy bien. Porque en la cuenta de 2012 lo que podemos de manifiesto que teníamos un remanente negativo de tesorería de 17 millones de euros y se ha quedado 1.600.000. Estamos haciendo las cosas bien. Estamos haciendo las cosas bien en el momento en que la economía, pues, se fue al traste. En el momento de que la economía al traste y dejamos de realizar los que teníamos extraordinarios, y eso lo hemos explicado por activa y por pasiva. Hemos tenido que recomponer las figuras. Como todos los ayuntamientos tienen que recomponer, nosotros mejor que otros. Porque sin ir más lejos, hace unos días nos encontramos con que el ayuntamiento de Umbrete tiene que pagar 13 millones de euros a un proveedor porque porque hizo un proyecto de permuta con unos terrenos en la época del boom del ladrillo, y resulta que el proyecto fue incapaz después de realizarlo y ahora no puede pagar con suelo y quiere pagar con dinero y va a endeudar al pueblo de Umbrete en no sé cuantísimos años, con 13 millones de euros, más de lo que debe a los pueblos. Nosotros lo que hemos hecho y lo que estamos haciendo es aplicar toda la normativa que ha puesto el Estado en marcha, con el fin de llegar a la estabilidad presupuestaria, que la vamos a alcanzar este año, con el fin de compensar esos excesos que teníamos antes de ingresos, que por la paralización de la actividad económica pues no se han producido, y compensarlos con el día a día, con el recorte de gastos en todos los sentidos. Y hemos ido aplicando las distintas leyes, las distintas normativas, los distintos decretos que el Gobierno de la Nación ha puesto en marcha, pero para nosotros y para todos los ayuntamientos y para las comunidades autónomas. Y nosotros hemos sido unos alumnos ejemplares y estamos saliendo del túnel gracias a eso. Cuando nosotros ahora somos capaces de bajar el IBI, otros ayuntamientos de la comarca están obligados a subirlo, como el caso de Umbrete, porque no hicieron los deberes en ese momento. Nosotros lo hemos ido haciendo, lo hemos ido haciendo puntualmente y vamos cumpliendo todas las normativas que el Estado de la Nación ha puesto en marcha para llegar al reequilibrio presupuestario que no estamos consiguiendo. Por tanto, las cuentas de 2012 son una cuenta de transición hacia la salida del túnel, que la veremos en el 2013 y en el 2014 y en el 2015. Finalizado. Bien, muchas gracias. Señor Unida. Nuevamente, como la película Día de la Marmota, el señor Jiménez vuelve a echar la tinta del calamar. Y otra vez el señor Jiménez, que le gustan mucho los términos taurinos, vuelve a entrar en este pleno en modo avance. Mire, una de dos. O el concejal de Izquierda Unida no se sabe explicar, o usted, señor Jiménez, no escucha y no sabe recoger. Para Izquierda Unida, las cuentas de 2012 son las cuentas del desengaño. Porque tras ese eslogan de todo por tu empleo, vino el despido de 10 limpiadoras de los colegios públicos al cancelar el contrato con Limpieza Norte. Limpiadoras que en su día la mayoría eran trabajadoras municipales. Por la cancelación de Jardines de Partina, que supuso dejar en el paro a 16 trabajadores y trabajadoras, y por el despido de 72 empleados y empleadas municipales que en unos meses sufrirán la ayuda familiar de 420 euros mensuales. Son las cuentas de una canalla porque supuso el despido de 100 trabajadores que ya costará a este ayuntamiento 2,3 millones de euros. Son las cuentas de pagar trampa con más trampa por la renovación de una póliza de crédito del Banco Santander de 2,8 millones de euros al 7% de interés a 5 años, es decir, empeñado hasta el 2017, para liquidez de la tesorería. Estamos pagando mensualmente 21.166 euros mensuales de pagos de interés. Son las cuentas del año 2012 las del absoluto abandono, por sufrir la suciedad de las calles, el crecimiento de escombreras, la falta de podas y cuidados de zonas verdes, sobre todo de parques periféricos. Ustedes solamente cuidan 3 parques, ya lo saben. Indemnizaciones por el estado luminoso de muchas calzadas, llenas de baches que son escandalosos. Calles carentes de iluminación. Señores, Espartina tiene el tendido eléctrico más precario de todas las Grandes. ¿Y para qué seguir? ¿Para qué seguir? Si ahora, a 1 año y medio de las elecciones, ustedes van a intentar de remediar a toda prisa lo que están haciendo o lo que han hecho. Son las cuentas del IBI atraco, se lo repetimos, IBI atraco. Ustedes aumentaron el recibo de la contribución urbana, que vacilaban de que iba a subir un 40% y la mayoría de los ciudadanos pagaban entre el 100 y el 80% y ha supuesto 2.500 millones, perdón, 2,5 millones de euros, 2,5 para pagar fundamentalmente los despidos del ERE. ¿Por qué son las cuentas de la impunidad? Se lo volvemos a repetir, Aquí tuvo una auditoría que se le pagó 18.000 euros ante la presunto cobres fraudulentos de plusvalía.
Y el señor concejal, animado a echar la tinta del calamar, escurrió el bulto. Va a haber un juicio dentro de poco, si no lo digo ya, desentendiéndose del problema. ¿Quién vigila al vigilante? Y por el descaro que ha supuesto para este ayuntamiento, que tanto el alcalde como los concejales no hayan respetado el acuerdo de la Federación Andaluza de Municipios y Provincias, que recomendaban el salario de usted y el salario de los 4 concejales a un 7% de euros menos, que ya hemos gastado más de 50.000 euros por encima de lo que recomienda la fábrica. ¿Por qué son las cuentas de Cobreloa de espalda al pueblo? Porque ignoramos la concentración protesta del 1 de marzo, la manifestación del 19 de abril. No ha respondido ninguna respuesta a los 1.400 protestas contra la subida del IBI. La cacerolada del 10 de octubre protagonizadas por las AMPA, ustedes que criminalizaron contra la subida del transporte escolar, la pérdida del conserje y de monitores escolares que le compete a ustedes, a este ayuntamiento. Y porque sacaron un plan de ajuste que se quedaron más solos que la una, nos quedamos todos ahí afuera, a espaldas de los 4 grupos que representamos a más ciudadanos que el Partido Popular. Y además desdeñaron una propuesta de la oposición para ahorrar 1,5 millones en los presupuestos del año 2012. ¿Por qué son las cuentas del mangazo? Aunque le duela mucho, son las cuentas del mangazo. Señores, los proveedores tenían una ley que si el ayuntamiento se demoraba en un periodo de 3 meses o 6, tenía que pagar un 5% de interés desde el momento en que cancelaba o cumplía el pago de la deuda a proveedores. No, señor. El Partido Popular saca una normativa y le damos dinero a los bancos. Dinero a los bancos. Y se le pide un crédito de 5 millones de euros empeñado hasta el año 2022. Y nos está costando, y aquí está la señora interventora que nos puede atestiguar, 34.000 euros mensuales de pago en intereses. Señores, ya no es de poca vergüenza política, es de talante, de falta de ética, de falta de consideración al pueblo de Espartina. Pero el pueblo de Espartina consideramos que no es tonto. Izquierda Unida alberga la esperanza de que por fin se desengañe de la estafa municipal que estamos padeciendo. A ustedes no les duele Espartina, ni les duele la ciudadanía de Espartina. A Izquierda Unida sí. Por lo tanto, votamos en contra de las cuentas del año 2012. Muchas gracias. Yo lo sé, el primero. Señor Jiménez, 1.685.000 euros más de ingresos por el incremento del IBI. Los ciudadanos estamos al límite. 1.782.000 euros aproximadamente más de gastos por servicios externos. Si eso es control de gastos, explíqueme cómo. Si además han eliminado los conserjes y los servicios de limpieza, de transporte, etc. ¿Me puede decir, señor Jiménez, qué deudor o deudores de buenas a primeras ha decidido pagarnos los más de 7,5 millones que han contabilizado como ingresos al anular la dotación por insolvencia? El dinero a fecha 31 del 12 no estaba en el banco. Ojalá se produjera dicho cobro, porque muchos de nuestros problemas financieros se los tenían. Pero mucho me temo que dicho cobro nunca se producirá, por lo que dicho artificio contable no es más que un nuevo engaño a toda la ciudadanía de España. ¿Y Endelsa? ¿A qué esperan para liquidarla y trasladar su patrimonio al ayuntamiento del cual nunca tuvo que salir? ¿A que su falta de actividad termine por descapitalizarla? El voto de UPyD no es que sea negativo, señor Jiménez, es un negativo mayúsculo. Nada más. Hace referencia usted al ayuntamiento de Urense con el tema de la multa. Ustedes hicieron lo mismo con Ferconsa antes del pago de proveedores, que le debían 3,5 millones de euros. Le ofrecieron a usted un terreno en pago aquí de Espartina, ustedes saben bien qué terreno es, pero poco antes de firmar esa concesión vino el pago a proveedores y ustedes le pagaron 3,5 millones de euros por el pago a proveedores. Bien, y usted bien lo dijo en un pleno, que qué mala suerte tuvimos que no lo hubiéramos pagado con el terreno, en vez de haberle pagado por los 3 millones de euros. Yo voy a terminar mi segunda intervención preguntándole a la señora interventora si ella avala totalmente las cuentas 2012 y que lo diga aquí claramente si avala con esas cuentas. Las cuentas de los gastos e ingresos del ayuntamiento corresponden a una gestión política. Yo formo la cuenta legalmente, tengo que informar si está formada correctamente conforme a ley y informo la liquidación al alcalde antes de aprobarse la resolución. La cuenta general simplemente es diligencio que está formada adecuadamente conforme a ley. El contenido es la gestión, no lo puedo avalar yo porque yo no gobierno.
¿Termina usted, vecino? Partido. Leo que Andalucía. Un cambio en el sistema de contratación deja sin empleo a 900 administrativos de centros escolares. 900 administrativos de centros escolares que han mandado ustedes a la ruina, que lo han mandado ustedes a la miseria, que le han reventado a ustedes el empleo. No les da vergüenza gobernando el PSOE como el partido de los trabajadores, el partido de los comunistas. Ya también los despidos de el partido de los comunistas que han hecho los trabajadores. Eso no le da vergüenza. No le da vergüenza que el partido de los comunistas que los trabajadores van de ganar 900 administrativos los centros escolares. Como es partida. Eso. Vamos a hacer una nosotros somos malos comparados con quién. Comparados. Pero vamos a hablar de partida. De dos partidos que están gobernando en la Junta de Andalucía. De dos partidos que están gobernando en la Junta de Andalucía que tienen representación en el partido. Y el partido de los comunistas y el partido de los trabajadores que manda una nota de ahí de 900 administrativos. Echen ustedes los que han la cantidad de trabajadores que han decidido ustedes durante su plan de. Mire usted, nosotros desde que pusimos en marcha el plan de estabilidad, el plan de ajuste, que ustedes lo aprobaron porque no quisieron pasar, estamos ahí en la puerta y no quisieron pasar. El plan de ajuste con todas las decisiones y firmado por los comunitarios. En el momento de ley del despido. Gracias a eso pagamos precisamente las nóminas. Las pagamos en tiempo y por las hemos pagado en tiempo. Y si además llegamos a ese plan de ajuste, fue porque seguimos pagando durante una serie de años las nóminas que no teníamos que haber pagado, porque teníamos que haber hecho posiblemente el plan de ajuste con anterioridad. Y no lo hicimos porque estamos expectantes a unos ingresos que nunca jamás llegaron. Unos ingresos que venían provenientes de unos convenios urbanísticos que habíamos firmado en tiempo, en forma y legalmente, porque había un reglamento, había una ley urbanística que nos lo permitían, que es donde ha caído el alcalde de Umbrel. Porque fue Izquierda Unida el que montó el POTA y ha reventado al alcalde de Umbrel. Entonces, pues, en el Ayuntamiento Umbrel ha reventado, claro, porque tenía hecho un convenio de permuta entre unos suelos deportivos que los tenía convertido en residenciales para poder construir por 13 millones, no, por 9 millones, por 6 millones de euros, había adjudicado el pabellón cubierto, se le fue una desviación a 9 millones de euros y después los intereses de demora. O sea, lo que valía 6, aquí nos van a 13. Y fue una ley que sacó que la aprobaste nosotros, Izquierda Unida, cuando no gobernábamos nosotros, que era el POTA, que nos reventó a todos los ayuntamientos y entre ellos al Umbrel. Y no podía ser la calificación, el cambio de uso de suelo deportivo a suelo residencial, que era con el que permutaban con la empresa francesa. Y lo han reventado, por eso han reventado al pueblo de Umbrel. Como están ustedes reventando a Andalucía desde el gobierno, reventando con la subida de impuestos, con el despido de trabajadores. O sea, una verdadera desastre. Aquí nosotros en Espartinas que hacemos las cosas bien, nosotros hacemos las cosas bien porque estamos saliendo de eso. Nosotros nos encontramos con la misma situación que se encontró la Junta de Andalucía y el conjunto de los ayuntamientos de España y el propio Estado. Puede llegar el gobierno de Rajoy, hacer un plan de reforma nacional, hacer unos planes de ajuste y empezar a legislar para que cada una de las administraciones, la del Estado, la autonómica y las locales, nos ciñéramos un plan de estabilidad y a un plan de control del déficit. Y eso es lo que nosotros hemos hecho. Dejamos de recibir los ingresos que esperábamos, porque los reventaron con una ley que aprobaron en el Parlamento andaluz, dejamos de recibir esos ingresos y hemos tenido que ir, y además esperando no llegaran, porque sí, sabíamos que posiblemente no, pero pensamos que podían llegar. No llegaron, y mantuvimos durante 3 años, con el informe en contra de intervención, durante 3 años manteníamos una nómina que no podíamos mantener, porque esos ingresos, si no llegaban, no se podían pagar la nómina. Y ahí nos encontramos con este déficit, que cuando ha llegado el Estado y ha puesto en marcha los distintos planes de ajuste, los distintos planes de racionalización, pues nosotros nos hemos ido aplicando rigurosamente, nos hemos ido aplicando rigurosamente y gracias a eso estamos saliendo de un punto. Y yo sé que esto no a ustedes les duele, claro, les duele, no, están viendo ustedes ya que los parámetros van cambiando, están viendo ustedes ya que los indicadores van cambiando, están viendo ustedes ya que hemos empezado a realizar nuevas contrataciones, que estamos empezando a realizar nuevas inversiones. ¿Por qué? Porque el Estado nos permite, porque estamos en un plan de estabilidad, porque así estamos para conseguirlo. Y saben ustedes que el año que viene tenemos dinero para inversiones, el año que viene tenemos dinero para bajar los impuestos, saben ustedes que el año que viene tenemos dinero para nuevas contrataciones. El que viene es el siguiente, y esto les puede usted, y esto les duele, no le va a doler, porque saben que somos capaces de salir del mundo, que hemos sido capaces, pero una sencilla razón, muy fácil, por aplicar lo que nos han dicho que teníamos que aplicar. Y hemos tenido que aguantar por las calles sucias, hemos tenido que aguantar por los baches, hemos tenido que aguantar con toda la disminución de los servicios, hemos tenido que aguantar por la subida de los impuestos, pero hemos tenido que hacer, pues claro que sí, por exigencia del mundo. Pero es que la tiene que hacer usted también la Junta de Andalucía, por eso han tenido que despedir al Partido de los Trabajadores y los Comunistas de 900 pesos. Por eso mismo, porque posiblemente ustedes no querían hacerlo.
comunistas son de los trabajadores, pero han tenido que hacerlo. Han tenido que hacerlo, ¿verdad? Y lo han hecho. Eso es mucho más mucho. Muchísimas más en términos políticos, por supuesto, en términos políticos, y se ha hecho. Al margen de lo que hemos visto después de esas subvenciones que se han ido perdiendo en UGT, comisiones obreras, en los próximos empresarios. Esa maraña que ha habido de cosas extrañísimas y rarísimas. No se ha ido para acudir, pero aquí. Pero sí, es decir, en definitiva, esto es una cuenta, como he dicho, una cuenta de transición, una cuenta de transición de salida del túnel, y que los partidos de ustedes en el 2013, que van a ir en el 2014 y en el 2015, y yo lo lamento realmente son ustedes. Y me alegro muchísimo por lo sobre eso. Muy bien, muchas gracias. Votación. Izquierda Unida. Izquierda Unida, tenor del reglamento orgánico municipal, solicita que la votación se haga a mano alzada. Y pedirle al señor Jiménez que se dé ella de asunto. Por favor, estamos en la votación. De asunto soy comunista con mucha honra. Comunista con mucha honra. Por favor. Asusta vieja. Votación. Izquierda Unida. En contra. Muy bien. Contra. En contra. A favor. 8 votos a favor y 6 Mano arriba, no bolígrafo, ¿eh? Mano arriba, no bolígrafo. Muy bien. La impresora se ofrece. Muchas gracias. Es así.